Revelado. 7. Estrategias transformadoras para vencer la opresión demoníaca con la sagrada palabra. En el tercer año de Joacim, en tiempos de angustia y opresión, Israel estaba bajo el yugo de los filisteos. La tierra, bañada en sombras, temblaba por el clamor de un gigante que se levantaba en el valle de Ela. Este gigantesco guerrero, Goliat de Gat, desafiaba al pueblo de Dios, y con cada palabra que escapaba de su boca, el miedo arraigaba en los corazones de los israelitas. A lo lejos, entre las colinas y las ovejas, un joven pastor llamado David, hijo de Isaí de Belén, guardián fiel de su rebaño, podía sentir la carga en el aire. La fe de David era como un fuego ardiente. Su corazón latía por las promesas de Yahvé. Había sido testigo de la protección divina cuando el Señor lo rescató de las garras de leones y osos, y en aquellos días oscuros recordaba su fuerza. Fue entonces cuando decidió visitar el campamento del ejército israelita, donde sus hermanos luchaban. Al llegar, escuchó la voz imponente de Goliat resonar una vez más, desafiando a Israel con burlas que chillaban como sombras malignas invadiendo el momento. Cada palabra del gigante era un dardo en contra de la confianza en Dios. El viento traía consigo la fe de David, y su espíritu se encendió. ¿Por qué este incircunciso desafía al ejército del Dios viviente?, exclamó con valor. Su determinación rescataría al pueblo que estaba desconcertado por el terror del gigante. A medida que se acercaba, las miradas incrédulas se fijaban en él. Un joven, un simple pastor, frente al imponente guerrero. Al ser llevado ante el rey Saúl, David compartió su historia. El Señor que me ha librado de las manos del oso y del león, también me librará de este filisteo, afirmó con una voz que resonaba con la fuerza de un trueno divino. Pero el rey, atónito ante la audacia del muchacho, le ofreció su armadura, pesada y ajena, que David rechazó. No puedo andar con estas porque nunca las he probado, dijo, confiando en su honda, y las 5 piedras lisas que recogió del arroyo, un acto que no solo emblemático de su humildad sino también de su fe. Con cada paso hacia el campo de batalla, el pueblo contuvo el aliento. Goliat, al ver a David, lo despreció, riendo como una sombra burlona. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? El joven sin temor respondió, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy el Señor te entregará en mi mano. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con una honda en la mano y fe en su corazón, David giró la piedra entre sus dedos. Llenando sus pulmones con la dulce sensación de la promesa, lanzó con fuerza. La piedra surcó el aire y se incrustó en la frente de Goliat, quien cayó de bruces, como una montaña derrumbada. El día de liberación brillaba como la luz del alba sobre Israel, mientras el pueblo exclamaba victorioso. El eco de la victoria resonó, recordando a todos que la verdadera batalla es del Señor. David, aún joven, se convirtió en un símbolo de esperanza. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo aplicarán estas verdades en sus propias luchas diarias contra la opresión demoníaca? La historia apenas comenzaba. Y sucedió que cuando Goliat cayó, un grito de júbilo se elevó entre el pueblo. Las trompetas sonaron, y el rostro de los israelitas se iluminó con una nueva luz de esperanza. «El Señor ha hecho grandes cosas», exclamaron, mientras el miedo que antes los aprisionaba se desvanecía como la niebla al amanecer. David, con el corazón rebosante de gratitud,
Se acercó al gigante caído y tomó su espada. Con un acto simbólico, cortó la cabeza de Goliat y la levantó ante el ejército de Israel, como testimonio del poder del Altísimo. No hay fuerza en la tierra ni en los cielos que se pueda igualar al Dios de Israel, proclamó. Y las palabras resonaron con un eco de verdad que cruzó el valle. Sin embargo, en la lejanía, desde las filas de filisteos, una sombra se cernía. Al ver a su campeón derrotado, el pánico se apoderó del ejército filisteo. «¡Huyan!», gritaban unos a otros, mientras David y los hombres de Israel los perseguían con una valentía renovada. El campo de batalla, antes una escena de desánimo, se convirtió en un testimonio de la intervención divina. Un pueblo cohesionado luchando con fe, impulsado por la victoria saborosa de su Dios. La notoriedad de David creció de manera vertiginosa, y la noticia de su hazaña llegó hasta oídos lejanos. Pronto, se encontró en el palacio del rey Saúl, donde recibía alabanzas y honores. «¿Quién es este joven que ha traído nuestra salvación?», murmuraban los nobles, y el mismo rey, sorprendido y conmovido, empezó a mirar a David no solo como un guerrero audaz, sino como un posible futuro líder de Israel. Pero no todo era alegría en el corazón de Saúl. En su interior, una envidia oscura se gestaba, ya que las mujeres del pueblo comenzaban a entonar canciones que proclamaban: «Saúl ha matado miles, pero David 10,000». La sombra de la opresión regresaba a la vida de Saúl. La inquietud lo consumía, y el espíritu maligno que lo atormentaba lo llevó a buscar la muerte de aquel que había traído luz a su reino. Con el tiempo, David fue llamado a tocar la lira para calmar el tormento del rey. Mientras sus dedos danzaban sobre las cuerdas, una paz momentánea llenaba el corazón de Saúl, pero su mente seguía atrapada en la ceguera de la posesividad y la inseguridad. En uno de esos días, el rey, lleno de desesperación y rabia, lanzó su lanza contra David, quien logró esquivarla y escapar. Y así, David comenzó su vagar por las tierras desérticas, un hombre perseguido, rozando la muerte, pero manteniendo su confianza en el Señor. En cada cueva, bajo cada estrella que brillaba en el vasto cielo, su fe crecían. «El Señor es mi pastor, nada me falta», decía en sus oraciones, como un refugio proclamado en tiempo de angustia, reafirmando su compromiso con el Creador. Mientras tanto, en el cielo, los ángeles observaban el progreso de David, sosteniendo la historia de un hombre elegido para cumplir un propósito aún mayor. Dios, en su soberanía, continuaba diseñando un plan que se desplegaría a través de David, un rey que también enfrentaría sus propias sombras. Y así, la historia apenas comenzaba, dejando un interrogante en el aire. ¿Qué revelaciones y pruebas llevarían a David a convertirse en el rey de Israel? ¿Y cómo se entrelazarían los hilos de su vida con la mayor promesa de Dios para su pueblo? Las respuestas aguardaban, escondidas en el propósito divino, esperando ser descubiertas en su tiempo perfecto. David prosiguió su camino a través de las desoladas tierras de Judá. Su corazón estaba colmado de melancolía y esperanza, a partes iguales. Cada noche, la luz de las estrellas servía de faro para su espíritu, y cada amanecer traía consigo la reafirmación de su fe. Aún mientras pensaba en las promesas del Señor, la sombra de Saúl se cernía ominosa sobre su destino, como un ave de rapiña acechando a su presa. En las noches de soledad, David recogía su arpa y componía canciones que hablaban de la grandeza de Dios, llenando el aire con melodías que susurraban la gloria divina. ¿Quién es el hombre que Dios ha mirado con tanta bondad?, se preguntaba a sí mismo, su corazón lleno de humildad y asombro al pensar que había sido elegido para un propósito tan magnificente. Su voz se alzaba, resonando a través de las montañas y los valles, recordando a cada ser que lo escuchaba que el Señor es su refugio y fortaleza. Y así, en su caminar por las colinas, David fue alcanzado por un grupo de hombres que se unieron a él, atraídos por su valor y su conexión con el Dios viviente. Entre ellos estaban los valientes de David,
hombres de renombre que más tarde pondrían su vida en riesgo por su rey. Con cada paso, se formó una camaradería que pronto se convirtió en un ejército de fieles, listos para luchar no solo con espadas, sino con una fe inquebrantable. No obstante, los días de calma eran efímeros, pues Saúl había desatado su furia. Con la envidia corroyendo su corazón y el espíritu maligno que le atormentaba, el rey envió espías para buscar a David, ciñendo su destino con una sombra de muerte. En cada aldea que David cruzaba, los rumores de la caza se extendían como fuego, y el miedo comenzó a arraigar en el corazón del pueblo. Un día, cuando David y sus hombres se encontraban escondidos en la cueva de Adulán, un temor implacable invadió la mente de sus seguidores. ¿Acaso no nos alcanzará el rey, y todos caeremos?, preguntó uno de sus valientes, con ojos inquietos. Sin embargo, David, con una serenidad que solo provenía del Altísimo, les recordó las promesas del Señor. Cuando se levante el mal a nuestro alrededor, cantaré al Señor, pues Él es nuestra salvación. Seremos como el roble plantado junto a las aguas, firme y sin temer. Mientras las sombras de la cueva se alargaban, Dios se movía en espíritu, y en ese momento, David recordó que su vida estaba entrelazada con el plan divino. Con fe renovada, reclamó la verdad revelada en los Salmos, con la certeza de que ningún arma forjada contra él prosperaría. Sus palabras reverberaron en el aire como una tormenta de fe, y todos los allí presentes sintieron un nuevo coraje que estaba destinado a enfrentarse a la adversidad. Un día, mientras David se acomodaba junto a un arroyo, recibió la visita de un mensajero con noticias inquietantes. Los filisteos han acampado en la tierra de Judá, y se agitan como un mar en tempestad, le informó. Algunos en el grupo vieron esto como una señal de desgracia, otro espectáculo de la ira de Saúl. Pero David, con el corazón centrado en el Señor, vio en ello una oportunidad. «Vamos, hijos de Israel», dijo, con un brillo resplandeciente en sus ojos. «Esta es nuestra ocasión una vez más de ver la mano de Dios actuar entre nosotros. Lucharemos. El Señor que nos liberó de Goliat nos conducirá en esta batalla». Y así partieron, impulsados por la fe y la convicción de que su Dios estaba con ellos. En la distancia, la gran batalla que se presenciaba no era solo entre hombres, sino un testimonio de la permanencia de la promesa divina. Mientras marchaban a la batalla en el cielo, los ángeles aguardaban expectantes, conscientes de que la entrega de David lo llevaría a una revelación aún más profunda. La historia que estaba en proceso de desvelarse era solo el inicio de un destino soberano. En cada derrota y en cada victoria, el propósito eterno de Dios se seguía revelando, conducía a una creación que no sería destruida. Esa batalla revelaría no solo la entrega de David como líder, sino la misión futura que cambiaría todo para el pueblo de Israel. Las sombras se alzaban nuevamente, y mientras la tierra temblaba bajo sus pies, la pregunta permanecía: ¿cómo utilizaría Dios cada prueba en el camino de David para llevar a cabo su plan divino? Las fibras del destino se tejían lentamente, esperando el momento de su destino. El eco de los pasos de David y sus hombres resonaba en el aire tenso mientras se acercaban al campamento de los filisteos. La brisa susurraba entre las hojas, como si la creación misma esperara el desenlace de esta confrontación. David, profundamente consciente de la misión divina que guiaba su vida, recordó las palabras de su siervo: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Salmo 27:1. A cada momento, su fe se intensificaba, ahuyentando los ecos del miedo que amenazaban con asirse de su corazón. Antes de enfrentarse a la batalla, David se retiró a solas, buscando el rostro del Altísimo. En la quietud de su corazón, clamó: «Oh Señor, confío en ti. Haz que tus propósitos se cumplan en nosotros». Mientras oraba, la presencia de Dios envolvió su ser, dándole confort y claridad, y en su espíritu resonó una promesa: «No temerás, pues estaré contigo, no desmayarás, porque yo soy tu Dios».
Isaías 41:10. En ese instante, sintió que un poder sobrenatural se incrementaba en él. Regresó con fervor donde sus hombres, quienes miraban su rostro iluminado por la revelación divina. Hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Su mano se moverá entre nosotros hoy, y conoceremos la victoria. Cuando finalmente llegaron al campo de batalla, la vista era escalofriante. Los filisteos estaban alineados, con sus filas armadas y listas para la contienda. Uno de los capitanes filisteos, un gigante de tamaño imponente, se alzó y con una voz como un trueno cuestionó al ejército de Israel. La mención del desafío reverberó, intensificando los temores de los hombres de David. Sin embargo, él se puso frente a su pueblo, y con el fuego de Dios en su alma declaró: «Este gigante no es más que un obstáculo que el Señor derrotará, como lo hizo con el oso y el león. Hoy, su cabeza será nuestra, y la gloria será del Altísimo». A medida que los hombres de David escuchaban, sus corazones se encendían con una llama de coraje. Su líder había enfrentado peligros peores, y con cada palabra, renovaba su compromiso por el Dios que los había elegido. Alzó su voz una vez más: «Unidos, iremos hacia la victoria. El Señor que nos guió al desierto nos llevará a la tierra prometida». Y así, con la fuerza de su unidad y la convicción de su fe, los valientes de David avanzaron. La batalla estalló en un clamor ensordecedor, y el polvo se levantó como una nube en el aire. David fue a la carga, su onda lista, recordando la historia de cómo había vencido a Goliat. Las piedras volaban entre gritos de guerra. Cada lanzada traía consigo la esperanza y la liberación del pueblo. Al caer la tarde, un giro sobrenatural tomó lugar. La tierra tembló, y un fuerte ruido provenía de los cielos. En el campo de batalla, un murmullo se esparció entre los filisteos y una confusión indescriptible los envolvió. Como Dios había prometido, Él estaba luchando a favor de su pueblo. Los israelitas vieron cómo los filisteos empezaron a retroceder, vencidos por un temor que solo el Señor podía provocar. Fueron los hijos de Dios quienes se levantaron con renovado fervor, y una vez más, la historia de su victoria se registró en los anales de Israel. Al terminar el día, David miró el campamento filisteo desbordado, y comprendió que no solo había ganado una batalla, sino que Dios estaba revelando algo más profundo: la consolidación de su reino, y el cumplimiento de sus promesas eternas. Mientras se retiraban, el eco de una nueva asignación resonaba en su corazón. Había un mensaje divino, aguardando su revelación, una conexión entre la obediencia de David y el gran plan de redención de Dios sobre Israel. ¿Qué significaría esto para su futuro y el de su pueblo? La atmósfera cargada de expectativa lo insistía a buscar más, no solo en la victoria, sino más allá, hacia lo que Dios estaba preparando en la sombra de su soberanía. Así, mientras sus hombres celebraban, un murmullo en lo alto decreta un nuevo camino. ¿Estás preparado para lo que está por venir? El amanecer pareció despojarse de la oscuridad que había cubierto la tierra. Una luz dorada se filtró entre las colinas, marcando el inicio de un nuevo día y un nuevo capítulo en la vida de David. Mientras se preparaban para regresar a su hogar, la victoria aún resonaba en sus corazones, pero David sintió que el Señor no había terminado con ellos. Mientras caminaban, un mensajero se aproximó velozmente desde el campamento filisteo, con sus vestiduras polvorientas y el rostro pálido por el temor. Al llegar ante David, cayó de rodillas y clamó: «Rey David, la noticia ha sido enviada desde los rincones de la tierra. Los filisteos han visto su derrota y su rey, Asís, tiembla de miedo. Los muertos en el campo de batalla son muchos, y los que han sobrevivido se dispersan como hojas en el viento». David, lleno de una mezcla de compasión y fervor, se dirigió al mensajero. «¿Qué más sabes? ¿Hay más en esta historia de victoria y desolación?» El hombre tembló, su voz un susurro. «Dicen que un espíritu maligno ha invocado terror sobre los filisteos, y presentan un ofrecimiento. Si alguien puede librarlos de esta sombra oscura,
se inclinarán a su poder. Se corren rumores de que un nuevo rey se levanta, uno que será formidable en guerra. El corazón de David se estremeció con la revelación. No solo de victoria se trataba, sino de un nuevo desafío que acechaba en las sombras. David miró al horizonte, donde las nubes oscuras se congregaban, como presagiando la tormenta que se avecinaba. Al caer la noche, David se retiró con sus hombres a un lugar apartado, buscando la dirección del Altísimo. El aire se sintió cargado a su alrededor, y con cada respiración, su fe se concentró, recordando las palabras de su amigo y consejero Natán. El Señor tendrá un plan para tu vida, David, pero debes estar listo para responder a su llamado. Señor de los ejércitos, clamó David, tú has sido mi refugio y mi fortaleza. Muéstrame en este nuevo amanecer que se acerca, ¿cuál es tu propósito para nosotros? ¿Cómo debo enfrentar al enemigo que se levanta en contra de tu pueblo? Mientras sus palabras se elevaban al cielo, un destello de luz cruzó el campo. En el silencio, una voz resonó con autoridad. David, he oído tu súplica. Se avecina un tiempo de prueba, pero te he preparado para ello. De este nuevo reto surgirán oportunidades. Conocerás no solo la batalla, sino el profundo significado de la redención y la unción. La victoria sobre el gigante es solo el principio. Enfrentarás a aquellos que habrán de sembrar miedo, pero recuerda lo que he hablado por mi profeta Jeremías. Tengo pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Rejuvenecido por la promesa, David comprendió que cada batalla lo modelaba, cada desafío lo acercaba al corazón de Dios. Así será, Señor, respondió. Tus propósitos serán cumplidos en mí. Al levantarse, David vio a su alrededor a sus hombres quienes esperaban, ansiosos por escuchar de su rey el próximo movimiento. Hermanos, se avecina una prueba poderosa, proclamó. Ya no solo lucharemos con espada y piedra. El desafío de la oscuridad nos llama. Pero recordemos que el Señor es nuestra luz. Venceremos no solo a un gigante, sino también los poderes que buscan oprimirnos. Con estas palabras, una llama de esperanza y resistencia se encendió entre sus guerreros. Sabían que la batalla no sería solo física, sino espiritual. La historia de Israel estaba cruzándose con un propósito mayor, y David, ungido rey, se convertiría no solo en el líder de su pueblo, sino en un instrumento del plan redentor de Dios. A medida que se preparaban, un eco profundo resonaba en su espíritu. Lo que parecía un reto desalentador se convertiría en un camino de gloria. Sin embargo, en la penumbra, la voz de Dios seguía susurrando la pregunta al corazón de David y al de su pueblo. ¿Estás listo para el viaje hacia la verdadera salvación que está por venir? La noche se desplomó sobre el campamento, y un aire pesado de anticipación envolvió a David y sus valientes. Las estrellas brillaban como testigos mudos de la lucha que se avecinaba. El murmullo de sus hombres se apagó cuando una sombra repentina cruzó el fuego que ilumina su morada temporal. Una figura alta emergió entre las llamas oscilantes. Era Abisai, su guerrero más fiel. «Rey», dijo Abisai con fervor, «las noticias de nuestro triunfo han viajado lejos, pero también su eco ha despertado a otros. Nuestros enemigos se agrupan nuevamente. Han oído que un nuevo rey se levantará, y sus corazones están colmados de ira. Ciertamente, no se quedarán de brazos cruzados». David, con el peso del llamado divino en su corazón, se levantó de su asiento. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, ya sintiendo en su interior la certeza de que una nueva batalla estaba en puerta. Las palabras del mensajero resonaron como un tambor en su mente. El pavor que albergaban los filisteos revelaba la fragilidad de aquellos que se oponen al plan de Dios. «Convocaremos a todos los hombres valientes de Israel», declaró David, su voz resonando con firmeza. «No solo lucharemos contra carne y sangre. Esta batalla será contra los poderes de la oscuridad que se han levantado contra el pueblo del Señor. Que los trompetas suenen en todas las tribus y que cada hombre de valor se una a nosotros».
La noche se encendió con el sonido de los cuernos, y los hombres de Israel comenzaron a congregarse. En el centro del campamento, David se dirigió a ellos con un fervor divino. Hermanos, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Él nos ha llevado de victoria en victoria. Pero recordemos siempre que nuestra batalla no es solo contra lo visible, sino también contra lo que habita en las sombras. Miren no solo con sus ojos, sino también con sus corazones. El Señor es nuestra luz en la oscuridad. En esas palabras una profunda convicción comenzó a florecer en el corazón de cada hombre presente. Se abrazaban unos a otros con determinación. Sentían la atmósfera cargada de promesas divinas. En esos momentos críticos, David recordó el consejo de Natán. Busca siempre la voluntad del Señor en tus decisiones y tendrás éxito. David se apartó para orar, una vez más buscando el rostro del Altísimo. La brisa nocturna acariciaba su rostro mientras cerraba los ojos y ofrecía su clamor. Señor de los ejércitos, permíteme conocer tu voluntad. Llévanos hacia la batalla, guiados por tu luz, que tu nombre sea glorificado en cada choque de espada y en cada clamor que se eleve. Que el terror de nuestros enemigos sea revertido, y que ellos sientan el peso de tu justicia. Entonces, una presencia abrumadora lo envolvió. El cielo pareció abrirse, y una voz resonante le habló nuevamente. David, escucha mi promesa. Cada uno de tus pasos será ordenado a través de mi espíritu. A medida que enfrentes la oscuridad, verás mi luz resplandecer sobre ti. No lucharás solo. Yo estaré contigo, y a través de ti, restauraré a mi pueblo. Prepara a tus hombres, para la batalla no será solo física, sino que será el inicio de una liberación que traerá un nuevo pacto. La revelación fue tan poderosa que recorrió su cuerpo como un rayo. David sintió que el mismo propósito del cielo se estaba abriendo ante él. Cuando se dirigió a sus hombres, su mirada era más que ferviente. Era la manifestación de un rey llamado por Dios. Haced valer los nombres de vuestros antepasados, llamadla a la memoria de nuestras victorias, y asumamos el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Preparémonos para batallar, porque un nuevo amanecer ya se asoma. Él está entre nosotros. Mientras el primer rayo de sol iluminaba el horizonte, un profundo misterio palpitaba en los corazones de los hombres. La lucha que se acercaba no solo traerá gloria, sino también revelaciones de la multitud de propósitos que Dios había guardado en lo secreto. ¿Qué más nos revelará el Señor en este tiempo de prueba? La pregunta resonaba en el aire, un eco de misterio a la espera de ser desvelado. La historia de David se entrelazaba con el destino eterno, y con cada paso se acercaban más al plan soberano de Dios. El alba rompió con un esplendor dorado, y el viento fresco trajo consigo un nuevo día que impregnaba el ambiente con la promesa de batalla. David, con sus valientes preparados, se encontraba ante la inminente confrontación con las fuerzas que amenazaban a su pueblo. La fe y la determinación se mezclaban en sus corazones, mientras se escuchaba el retumbar de trompetas que convocaban a los guerreros de Israel. «Hermanos míos», exclamó David, alzando su voz por encima del murmullo de los hombres. «Hoy no solo levantamos nuestras espadas, elevamos nuestros corazones y nuestras almas hacia el cielo. La batalla es del Señor, y en su nombre lucharemos. Recordad, Él ha prometido estar con nosotros. Cada victoria es suya». Mientras sus palabras resonaban entre la multitud, una calma sobrenatural descendió sobre ellos. No era la ausencia de miedo, sino la presencia del Espíritu, que transformaba la ansiedad en valor. En la distancia, los filisteos se congregaban, formando un oscuro mar de sombras. David podía ver sus estandartes ondeando con un desafiante ímpetu. Los murmullos entre los soldados enemigos eran vívidos, llenos de arrogancia y desprecio por los israelitas. Pero dentro de su corazón, el rey no podía ignorar la revelación que el Altísimo le había dado. David tomó una decisión. Dejaremos que el Señor guíe nuestros pasos. Vamos a dividir nuestras fuerzas. Abisai, tú,
y un grupo de hombres tomarán la izquierda, y yo llevaré el centro con los demás. Cada uno en su posición, como fichas en el tablero que Dios ha diseñado. La sombra de su poder nos cubrirá. Las instrucciones fueron recibidas con asentimiento. Mientras los hombres se posicionaban, David clamó nuevamente a Dios. Haz que tu voluntad sea hecha, Señor, y que no solo nuestras espadas se levanten, sino también nuestras voces en alabanza, que nuestra confianza en ti sea el estandarte que more sobre nosotros. Con la preparación finalizada, David miró a su alrededor. Los rostros de sus hombres reflejaban el fervor de la fe, cada mirada una promesa viva de resistencia. Que la memoria de nuestros ancestros nos impulse, que el recuerdo de sus sacrificios sea el aliento que nos impulse a pelear. En el nombre de Jehová, derribaremos a aquellos que se atreven a oponerse. Las tropas israelitas se movieron como una sola clamorosa y unida. Mientras tanto, una inquietud surcaba el aire. Los filisteos notaron el enfoque decidido de los hombres de David. Pero el rey, fortalecido por la promesa de Dios, sintió cómo la luz divina comenzaba a penetrar la oscuridad. El primer choque de espadas resonó con un eco que sacudió las entrañas de la tierra. El sonido fue seguido por gritos de guerra, que mezclaron la energía de la lucha con el clamor de las almas que buscaban justicia. A medida que avanzaban, los guerreros sintieron una fuerza inexplicable que los acompañaba, un aliento que parecía fluir a través de cada uno de ellos, guiándolos en la batalla. «¡Avanzad!», gritó David, quien, al ver a los filisteos tambalear, se sintió inspirado. Con cada enemigo que caía ante ellos, la confianza de su ejército crecía. La mano de Dios estaba con ellos, y las promesas antediluvianas resplandecían más brillantes que nunca en sus corazones. En medio del enfrentamiento, una figura se destacó entre las filas enemigas. Era Goliat, el guerrero gigante que había desafiado al pueblo de Israel en el pasado. Su figura era aún más amenazante, pero en esa instancia, David recordó su propia victoria en el valle de Elá. La historia de su vida estaba ligada a una fe que jamás titubeaba. Hoy, en el nombre de Dios, es el día en que la oscuridad será derrotada, dijo David en voz baja, mientras avanzaba hacia el gigante. La batalla concentró su mirada, y los filisteos, pero aún más cada israelita, aguardaban expectantes lo que sucedería a continuación. Tú vendrás a mí con palo y lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Resonó la voz de David como un trueno en medio del caos. Cada palabra estaba impregnada de una confianza inquebrantable. Fue entonces que una revelación iluminó su mente, un mensaje directo de lo alto. Esto no es el final, sino el principio de un nuevo pacto. Te haré rey, no solo de Israel, sino de un reino que se extenderá a todas las naciones. La violencia del choque de espadas palideció ante el poder de esa revelación. El misterio del plan soberano de Dios, aquel que había sido guardado en los secretos del tiempo, estaba a punto de revelarse en toda su gloria y plenitud. Las miradas de todos se volvieron hacia David, esperando ansiosos el desenlace de la batalla que desataría el cumplimiento de las promesas divinas. David dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza, no únicamente por la inminencia de la batalla, sino también por el peso de la revelación que había recibido. El tiempo de los desafíos había llegado, pero también el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. Con la mirada fija en Goliat, sus labios se movieron en una oración silenciosa, invocando el poder divino que lo había sostenido a lo largo de su vida. El gigante, alzando su lanza, lanzó una risa burlona que resonó como un trueno, retumbando en los corazones de algunos de los soldados de Israel. ¿Soy yo un perro que vienes a mí con palos?, bramó Goliat, escupiendo palabras de desprecio hacia el pueblo de Dios. Pero en el interior de David la fe ardía como un fuego inextinguible. En este día, el Señor entregará a ti en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, declaró David, su voz amplificada por un poderoso fervor. La mirada de sus hombres se centró en él,
el poder de su convicción calando hondo en sus almas. La lucha no era solo contra un gigante físico, sino contra toda fuerza que se atreviera a desafiar al Dios Altísimo. Mientras las tropas se alineaban, el rey David tomó su honda y seleccionó 5 piedras lisas del arroyo. A lo lejos Goliat se acercaba, como una sombra amenazante, burlándose de la determinación de los israelitas. Con cada paso, parecía incapaz de comprender que su destino ya estaba sellado por la providencia divina. David colocó una piedra en su honda, girándola con fuerza, su mente llena de recuerdos de victorias pasadas y del cuidado constante de Dios en su vida. Jahve, aún en esta lucha, te alzaré, murmuró con una fe indomable. Entonces, con una precisión sobrenatural, lanzó la piedra, que zumbó por el aire y encontró su objetivo certero en la frente del gigante. Goliat cayó, no solo como símbolo de la derrota de un adversario, sino como un piano que abalanzaba la sombra de la opresión sobre el pueblo. Al verlo caer, los hombres de Israel gritaron de júbilo, sintiendo la liberación del yugo que los había mantenido cautivos. La batalla no solo era contra filisteos, era una lucha por el reconocimiento de la soberanía del Señor sobre todas las naciones. En ese momento, un estruendo de alabanza invadió el aire. Las trompetas sonaban con renovado fervor, y los hombres de David avanzaron con una fuerza renovada. La confianza de Israel no se limitaba a la victoria en el campo de batalla. Estaba cimentada en el reconocimiento de que Dios estaba con ellos. Pero la lucha no había terminado. Mientras los filisteos comenzaron a huir, un nuevo desafío se presentó. En el campo de la batalla, las visiones de la gloria de Dios empezaron a revelarse con claridad. El Señor ha traído esta victoria, y a través de nosotros se manifestará su gloria, exclamó David, sintiendo el peso de un propósito aún mayor. Con cada paso, David se dio cuenta de que la batalla había sido solo el principio. Se dio cuenta de que Dios tenía planes que excedían su comprensión. Un reino que no solo sería para Israel, sino que resplandecería sobre el mundo entero. La promesa de ser un rey no solo sobre una nación, sino de un pacto que abrazaría a todas las naciones, comenzaba a tomar forma ante sus ojos. ¿Quién es este que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? Resonó en su interior, mientras el eco del llamamiento divino comenzaba a vislumbrarse en el horizonte de su vida. Ese momento de victoria en la batalla era solo una sombra del propósito divino que estaba por revelarse. La Jerusalén celestial brillaba en la distancia, y David entendió que el verdadero desafío consistía en prepararse para las promesas aún no cumplidas. Con la mirada fija en el cielo, un destello de visión iluminó su corazón. El tiempo está cerca, y la gloria del Señor se manifestará de maneras que nunca imaginamos. Mientras la batalla continuaba, la pregunta flotaba en el aire, dejando a todos anhelantes de lo que estaba por venir. ¿Cuál será el siguiente paso del plan soberano de Dios? David, con su corazón rebosante de alabanza, vio cómo los filisteos huían aterrados. Una gran euforia se apoderó del ejército israelita, y el sonido de la victoria reverberó en el aire. Desde el campamento de los hebreos, se escuchaban gritos de celebración, pero en el alma de David, una carga inmensa comenzó a asentarse. «Adelante, hombres de Israel», exclamó, su voz resonando con la fuerza de la fe que había guiado su onda. «Vamos, pursued de nuestros enemigos, porque el Señor nos ha dado gran victoria hoy». No era solo la batalla, sino el principio de un nuevo tiempo, un nuevo mandato que comenzaba a desenredarse en la mente del joven rey. Mientras perseguían a sus enemigos, David sintió una sensación de inquietud. La gloria del momento era abrumadora. Sin embargo, el eco del desafío de Goliat se resonaba en su memoria. ¿Quién es este que se atreve a desafiar al pueblo de Dios? Un pensamiento intruso que anunciaba mayores adversidades. No eran solamente los filisteos los que amenazaban a Israel. En su interior, una voz callada susurraba la verdad.
La batalla continúa en más frentes que aquel que la carne puede ver. Al encontrar un grupo de jóvenes israelitas celebrando, uno de ellos se volvió hacia David con ojos resplandecientes. Rey David, ¿podemos esperar más victorias como esta? La pregunta, simple en su esencia, resonó con gran peso. David miró a su alrededor, vio la esperanza brillando en los corazones de su pueblo. Comprendió lo que significaban esas palabras. «Entended, mis hermanos», comenzó, elevando su voz mientras todos lo miraban expectantes. Esta victoria no es solo una cuestión de guerra, es el inicio de procesos de transformación. Dios nos ha librado de las garras del monstruo, pero permanecemos en el sendero de su obra. Debemos prepararnos para lo que está por venir. Mientras hablaba, recordó las palabras del profeta Samuel al ungirlo rey. La unción tenía un propósito más grande que el liderazgo sobre Israel. Todo estaba interconectado, una historia divina que se aunaba para una gloria mayor. La victoria de hoy, aunque celebrada, debe ser vista como un paso hacia un destino mucho más glorioso, un reino donde nuestro Dios será exaltado sobre todas las cosas. Continuó, su corazón palpitando con fervor. Sus hombres escuchaban atentamente. La lección impartida en la victoria ya les había enseñado que cada batalla vivida era una forma de glorificar al Señor. En lo profundo de su ser, David supo que el verdadero desafío sería mantener esa relación estrecha con Dios y mantenerse firme ante las dificultades que vendrían. En ese aire de renovación, un eco resonante pasó a través del campamento. ¿Cuál es el próximo paso del plan soberano de Dios? Mientras la multitud se dispersaba, David se retiró un momento, buscando al Señor en la soledad. «¿Qué deseas que haga?», clamó con voz quebrantada. La respuesta llegó en un susurro. Eran palabras de aliento que calaban hondo. «Dios está contigo, David. No te detengas. La senda está diseñada para que te fortalezcas como un líder no solo militar, sino espiritual. Así como la piedra fue lanzada y dio en el blanco, así también yo he preparado tu camino ante ti. Las naciones serán atraídas hacia ti, a través de la alabanza. Sígueme». David se levantó, sintiendo un peso ligero en su corazón. Ya no era solo un joven guerrero, sino un instrumento del Altísimo. Se dio cuenta de que las luchas por venir serían una parte esencial de su camino hacia la grandeza y el propósito divino. Mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, una revelación se apoderó de él. ¿Qué adversidad aún se cierne sobre nosotros? Una pregunta de importancia y un dilema de fe y estrategia. En su mente resonó un pensamiento, marcando el siguiente paso en un viaje que prometía ser mucho más grande que él por sí solo. Las promesas están a la vuelta de la esquina, y como un rey, preparo mi corazón para los desafíos que vendrán, pues el pacto de Dios nunca falla. La resolución ardía en su ser, mientras se preguntaba qué nueva dimensión de la gloria del Señor se desataría sobre él y sobre Israel. La travesía apenas comenzaba, y el siguiente paso estaba por revelarse, un nuevo misterioso capítulo en la historia que el Creador había escrito. El eco de la promesa divina resonaba en el viento. La gloria del Señor se manifestará, e incluso a través de lo desconocido, su pueblo será levantado. Mientras el sol caía en el horizonte, la victoria sobre los filisteos aún brillaba en los corazones de los israelitas. No obstante, en la mente de David, una inquietud crecía. Había enfrentado a gigantes y ganado batallas, pero el propósito de Dios era mucho más profundo que simples triunfos terrestres. Se sentía como un hombre en medio de un río, con corrientes ocultas que clamaban por su dirección. «Señor, he vencido a Goliat, y he visto tu mano poderosa», oró David en el silencio de la noche. Pero este triunfo trae consigo preguntas de gran importancia. ¿Cuál es el camino que debo seguir? ¿Cómo debo guiar a tu pueblo hacia el futuro? Mientras se sumía en la oración, la atmósfera cambió, y una presencia divina llenó el lugar.
En su espíritu, David escuchó la voz del Altísimo resonar. David, he escuchado tu clamor. Tu victoria es solo un destello de lo que está por venir. Así como liberé a mi pueblo de Egipto, también los estoy preparando para algo más grande. Lo que se avecina será un tiempo de prueba y transformación. Con cada palabra, una mezcla de emoción y temor se alzó dentro de David. Era evidente que su viaje no era solo personal. Se estaba abriendo un capítulo en la historia de Israel que definiría el futuro del pueblo elegido. ¿Qué debería hacer?, preguntó, sabiendo que su respuesta impactaría a generaciones. Ve a Hebrón, fue la instrucción divina. Allí reunirás a los ancianos de Israel y los ungirás como rey. A menudo, los caminos de la victoria están llenos de desafíos que parecen insuperables. Pero recuerda mis promesas. Has sido llamado a ser un líder que conocerá el sufrimiento, la gloria y la restauración. Estas palabras calaron hondo en el corazón de David. Era imperativo que se preparara no solo para tomar el trono, sino para asumir un papel de guía espiritual y protector. Mientras la fatiga del día se desvanecía, una nueva determinación se encendió en su pecho. Había sido escogido para un propósito, y no desistiría a pesar de las adversidades que pudieran presentarse. A la mañana siguiente, mientras el sol aparecía radiante, David reunió a sus hombres y les compartió su visión. Hermanos, no solo hemos luchado por una victoria momentánea, el Señor nos llama a avanzar hacia Hebrón. Juntos, proclamaremos que nuestro rey ha llegado, no solo para reinar sobre un pueblo, sino para ser un siervo del Altísimo. Los hombres de David escucharon con atención, sus corazones llenos de lealtad hacia su líder. Sabían que seguir a David significaba embarcarse en un viaje que podría bien desafiarles y convertirles en algo más grande. Y así comenzaron el viaje, con el objetivo de cumplir la orden divina que resonaba en el corazón de su rey. Al llegar a Hebrón, David se dirigió a los ancianos de Israel. Sus rostros reflejaban tanto gratitud como expectación. Sabían que lo que estaba por venir podría cambiar el curso de sus vidas. Con humildad, David les expuso su historia, desde el día en que había sido ungido como rey hasta el presente. El Señor me ha guiado hasta aquí, proclamó. Juntos, debemos abrazar el plan divino que se está revelando ante nosotros. He sido llamado para liderar este pueblo, y lo haré con la sabiduría y la fe que provienen de nuestro Creador. Los ancianos, tocados por la fervorosa entrega de David, no dudaron en ungirlo como rey sobre Judá. En el acto, un nuevo aire se sintió en la tierra. Las promesas de unidad y restauración comenzaban a tomar forma, y la voz que había guiado a David a lo largo de su vida, ahora resonaba en todo Israel. Pero el desafío no se detendría aquí. A medida que David afirmaba su posición, de entre las sombras apareció el eco del pasado. Saúl, su antiguo rey, no haría fácil la entrega del reino, sumido en la envidia que había nacido en su corazón. Un remanente de su gobierno todavía amenazaba con alzar la voz, y los filisteos no estaban lejos. Lejos de amedrentarse, David entendió que ahora debía enfrentar dos batallas: la guerra externa por el reino y la interna por el espíritu de su pueblo. La existencia de Saúl aún representaba un obstáculo, y en lo profundo de su corazón, David sabía que él había sido llamado, no solo para ser rey, sino también para ser un restaurador en el pueblo de Israel. Mientras los leales de David se regocijaban en su unción, un susurro de opresión también comenzaba a surgir entre la multitud. ¿Qué significa ser un rey en tiempos de guerra?, murmuraban algunos, temiendo que las viejas heridas nunca sanaran. Con sabiduría, David recordó las palabras de Dios. Te he preparado para más de lo que puedes entender. En cada batalla, mi gloria será revelada. Así, mientras el pueblo se unía bajo su liderazgo, David supo que su rol real no se limitaría a ser un gobernante. Se convertiría en el mediador entre ellos y Dios. Enfrentar la oposición requeriría todo el coraje y la fe que el Señor había cultivado en su corazón.
Mientras se preparaba para el próximo desafío, se hacía evidente la pregunta que continuaba resonando en su interior. ¿Cómo usará Dios cada desafío para llevar a su pueblo a la plenitud de su promesa? Esta era la clave, y David estaba decidido a buscar la respuesta que transformaría a su nación. En el horizonte se vislumbraban tanto promesas de gloria como nubes de adversidad. La historia de David se estaba entretejiendo en un patrón divino, y cada día traería consigo nuevas revelaciones del plan soberano de Dios. ¿Qué nuevas pruebas estaban por llegar, y cómo cambiarían el arco de la redención del pueblo de Israel? La historia apenas comenzaba,